con nuestro segundo disertante de la mesa. Él es Medardo Ávila Vázquez, es médico pediatra, neonatólogo, docente universitario. Él coordina el módulo optativo denominado Determinantes Sociales de la Salud de la Cátedra Clínica Pediátrica, Hospital Nacional de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba. Es coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y miembro de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, REDUA. Fue subsecretario de Salud Pública de la ciudad de Córdoba, posee múltiples trabajos de campo sobre lo que es la exposición al glifosato y el daño en la salud. El título de su presentación, Aire, Ambiente y Salud. Bueno, yo vengo trabajando el tema de agrotóxicos desde su impacto en la salud de hace varios años, principalmente por una situación que vivimos en la ciudad de Córdoba con un barrio que está en el límite de lo rural y lo agrícola, y que teníamos en un barrio de 5.000 personas, 200 enfermos de cáncer en 10 años, realmente una situación absolutamente anormal, que pudimos resolver, y ahí nos encontramos con esta realidad de que, bueno, los agrotóxicos son tóxicos, no son fitosanitarios para nosotros desde el punto de vista de la salud, son sustancias químicas que producen daño a las estructuras biológicas de nuestro cuerpo, como también al de las plantas y de los animales, con los cuales compartimos muchísimos mecanismos de funcionamiento que hacen a la vida, que es común a un solo modelo de desarrollo en nuestro planeta. Ahora con el tema de hoy, un poco teníamos el tema del aire y la salud y el ambiente. Es un tema muy interesante y un poco quería recordar que ya desde el surgimiento de lo que podríamos decir que en la medicina occidental, por más de que se abandona y se mira más la enfermedad, ya Hipócrates reconocía de que la salud estaba vinculada a problemas ambientales. Y uno de sus principales tratados de salud, que a la vez es la recopilación de información médica de muchos años. O sea, no era Hipócrates el que solamente desarrolló toda esa información, sino fue un recopilador de información que se venía acumulando durante muchos siglos. Otro momento en que la salud es cruzada con el ambiente y más moderno es lo que pasó en 1850 en Londres con la epidemia de cólera, y que da origen al surgimiento de la epidemiología moderna como la conocemos, ¿no? Había una epidemia muy grave, muy grande en Londres, con mucha mortalidad, y no la podían controlar. Obviamente en esa época no existían los conocimientos sobre los gérmenes y demás, y este doctor Snow, analizando la mortalidad y fijándose a dónde vivía la gente que moría de cólera, empezó a cruzar esos datos con datos ambientales, entre ellos quién proveía el agua corriente a esos sectores. Y así descubrieron que en el sector donde había altísima mortalidad por cólera, el agua provenía de una empresa privada, que no era Monsanto en ese momento, pero casi. Porque a John Snow lo echaron del trabajo por demostrar que esa empresa era privada. Había dos empresas privadas que se distribuían la provisión del agua, por la cual los londinenses tenían que pagar, algo muy parecido a lo que pasa ahora, a principios del siglo XXI, en América Latina. Pero bueno, lo echaron, ¿no?, de su trabajo, de la facultad, lo condenaron porque no podía ser, la epidemia de cólera siguió. A los 2 o 3 años lo llamaron de vuelta porque cerraron la bomba. La bomba era la empresa, digamos, que daba presión al agua para esa red, y terminó la epidemia de cólera. O sea, sin descubrir los gérmenes, haciendo un análisis del ambiente, un poco como la doctora recién nos comentaba, saliendo solamente de la cuestión del paciente individual, sino teniendo una mirada más amplia sobre el entorno social, sobre el entorno ambiental, podemos analizar cuáles son los determinantes y operar de manera de terminar como ser con la epidemia de cólera en 1850, más de 50 años antes de descubrir el virus de cólera. Nosotros en realidad
olvidamos muchas veces, principalmente por todo el antropocentrismo que prevalece en nuestra ideología occidental, olvidamos que somos parte del desarrollo de la vida y que el desarrollo de la vida, hasta nosotros, se desarrolla, se desenvuelve en un contexto muy específico, ¿no? En un contexto donde hay baja radiactividad, donde hay temperatura, que tiene un rango de temperatura, ¿no? Más de 50 grados hacen imposible la vida de nuestra especie como de muchas otras especies. Presión atmosférica, calidad del agua, ¿no? De la tierra, que nos dé la posibilidad de alimentarnos, y de los gases y el aire que respiramos. Y ahí empezamos a llegar al tema de la mesa de hoy, que es el tema del aire. Nosotros no debemos olvidarnos que el aire atmosférico tiene una mezcla de gases, y el 21% de esos gases es oxígeno, y también tiene una presión que es el peso de la atmósfera sobre la superficie donde nosotros estamos parados, y una temperatura. En esas condiciones nosotros vivimos. Pero, fíjense, nuestra estructura pulmonar en un adulto es relativamente pequeña. Sin embargo, nosotros respiramos, en cada respiración normal de la que están haciendo ustedes ahora sentados, ingresan 500 mililitros o centímetros cúbicos de aire a su pulmón y salen. Si respiramos 10 veces por minuto, son 5 litros de aire que entra a nuestros pulmones y sale. Que nosotros estamos intercambiando gases con el ambiente. Tengamos en cuenta que la superficie de un adulto de 64 kilos es más o menos de 2 metros cuadrados. Pero la superficie de los alvéolos, si pusiéramos todos los alvéolos en el piso, nos da 80 metros cuadrados. Nos da una superficie muy grande, 80 metros cuadrados. Son 40 por 20, no, 4 por 8. Una cancha de tenis. Una cancha de tenis, de superficie en nuestros pulmones. Esa es el área de mayor contacto con el ambiente que tenemos los humanos. No es la piel, muchas veces pensamos que es tocar algo, ¿no? O comerlo, no es respirarlo. Aparte estamos respirando todo el tiempo, no estamos tocando las cosas todo el tiempo. Entonces lo que está en el gas, en el aire, realmente es lo que está más en contacto con nosotros. Si no, veamos lo que son las epidemias de virus respiratorios. Bueno, la OMS reconoce como uno de los mayores problemas la calidad del aire, que podría solucionar muchas dificultades y muertes en el mundo. El problema del aire es que el aire de la atmósfera no ha sido siempre así. El aire de nuestra atmósfera era básicamente anhídrido carbónico, y hubo unas bacterias en una época muy lejana que empezaron a utilizar el anhídrido carbónico y a producir de desecho oxígeno, y generaron las condiciones para tener el aire que tenemos ahora. Este aire que tenemos ahora tiene un cierto metabolismo, o sea, las plantas captan el anhídrido carbónico, como ustedes todos saben, y eliminan como producto de desecho oxígeno. Nosotros hacemos al revés, captamos el oxígeno y eliminamos el anhídrido carbónico. Pero las plantas están para atrás. Fíjense en esta, la superficie de bosques que tenía Córdoba en 1904, esta es la que tenemos ahora, ¿no? Es terrible. O sea, nosotros pensamos que el aire es gratis, que siempre se va a estar llenando del 21% de oxígeno. Y esto es Córdoba. No quieran saber lo que es Salta, lo que es Chaco, no quieran saber lo que es Brasil, ¿no? ¿Y quién va a producir el oxígeno que nosotros necesitamos? ¿El Sahara? ¿Lo va a producir alguna empresa privada? No, es un problema. Estos campos, ustedes capaz que lo hayan visto, seguramente, son campos que están esperando ser sembrados con soja o maíz transgénico, resistente a glifosato. Se lo mantiene durante muchos meses, no solamente desmontados, sino que se le va aplicando todos los meses sustancias químicas para matar a las plantas,
para que no crezcan yuyitos que tiren semillas y que después, cuando ellos siembran la soja o el maíz, tengan entre la soja y el maíz yuyos que compitan por la vitalidad de la planta. Y esto lo hacen con total impunidad, o sea, que no haya enormes hectáreas, digamos casi 10 millones de hectáreas en Argentina, durante el invierno no tienen nada y los productores están dedicados a que no tengan nada, con lo cual no cumplen ninguna función metabólica del aire, ha sido expropiado por el agronegocio, parte de la producción no solamente por el desmonte, sino también porque el sistema productivo implica usar la tierra de manera solamente focalizada en su negocio sin tener en cuenta los efectos o los servicios ecológicos que esto tiene. El otro problema que tenemos nosotros en Argentina es que en los últimos 20 años se ha disparado el consumo de agrotóxicos. Fíjense, en el año 1990 nuestro país usaba 38 millones de litros de pesticidas. Y ahora en el 2015 usó 370 y en La Nación de este año, en julio, salió de que había aumentado un 17% la cantidad de agroquímicos que se usaron el año pasado con respecto al anterior. Sé que estamos en 400 millones de kilos. O sea, aumentó de 38 a 380 millones la cantidad de agroquímicos que se usan en la Argentina, de los cuales el 60-65% es glifosato. El glifosato es un producto que mata los yuyos, ¿no? El principal producto que se usa. La suma de todos estos agroquímicos dividido la población de la Argentina nos da una carga de exposición, que era un poco lo que hablaba genéricamente la doctora Somoza recién. Nosotros tenemos en la Argentina, por vivir en este país, yo recibo 9 kilos de agrotóxicos por año que están destinados para mí. Si yo vivo en Córdoba o en una zona rural o en la ciudad de Buenos Aires, va a ser distinta la exposición, pero el promedio va a ser 9. La situación puede ser más alta, como ser en Córdoba, en toda la provincia, por habitante son 20 litros. Y en Monte Maíz, que es un pueblo agrícola que nosotros estudiamos, son 80 litros por persona. O sea, hay distintas cargas de exposición. Pero no solamente hay distintas cargas de exposición, sino que los agroquímicos son un sistema, un suplemento a la producción inútil. O no es eficiente, porque las plantas se van haciendo resistentes a los agroquímicos, y los insectos también, como nosotros las bacterias con los antibióticos. Entonces necesitan año a año aplicar mayores cantidades para poder controlar que no crezca ningún yuyo en la parcela. Si este año tiraron 10 kilos de glifosato, el año que viene van a tener que tirar 11 o 12, porque va a haber un grupito chiquito de malezas, de semillo que recibe el glifosato y va a estar creciendo. Entonces todos los años por eso aumenta la cantidad. No porque aumente la superficie, porque la superficie aumentó un 50%, y la cantidad de agrotóxico aplicado aumentó un 1000%. Entonces, es porque el sistema hace de que la naturaleza se vaya defendiendo, se vaya adaptando a la exposición química, y vayan sobreviviendo insectos como yuyos, ¿no? Y los productores tengan que aplicar más. Este sistema, nosotros, desde el punto de vista de la salud, no significa nada. Un problema para los productores que tienen que pagar más agrotóxicos todos los años. Gran ventaja para Monsanto y Bayer, que todos los años venden más. El problema es que nosotros tenemos acá al lado de donde está el campo una familia que el año pasado la fumigaron con 10 kilos por hectárea y este año la van a fumigar con 12, ¿no? Si el año pasado no se enfermaron, no sé si este año no se van a enfermar. O sea que las dosis también son acumulativas. Todos los años se van aumentando los niveles de exposición, más allá de la sustancia en particular. Nosotros medimos esto, la contaminación en el aire, a través de medir la lluvia. Nosotros vimos que los yanquis habían publicado un trabajo en el 2011 donde habían encontrado en los estados sojeros de Estados Unidos
un nivel de presencia de glifosato en la lluvia muy alto, de 2,6 micras. Entonces, con los médicos de la red de médicos de pueblos fumigados, en distintos pueblos tomamos agua cuando llueve en la época de fumigación, como será ahora. Octubre es la época de más fumigación del año, y tomamos muestra, como será acá. Esto es de Malvinas, Argentina, donde se estaba instalando una planta de Monsanto, y tomamos una muestra el 20 de octubre, y el agua de lluvia tenía 26 micras por litro, y seguía teniendo en noviembre y en diciembre, que son las épocas de mayor intensidad en la fumigación. Este estudio lo hicimos en varios pueblos. Después la Universidad de La Plata lo hizo en pueblos de Santa Fe, de Entre Ríos y de Buenos Aires. Nosotros encontramos niveles de presencia de glifosato como atracina, 2,4-D, otras sustancias en el agua de lluvia mucho más alta que en Estados Unidos. En Estados Unidos fumigan igual que nosotros, pero con menos dosis, están mucho más controlados. No dependen de que el que les vende los agroquímicos no es el agrónomo que los aconseja. En Argentina y Brasil el agrónomo es un vendedor de agroquímicos, entonces el agrónomo lo asesora al campesino, le dice: tenés que tirarle 15 kilos, sabemos que con 3 andaba bien. Es como nosotros si vendiéramos los medicamentos, los médicos directamente. Algunos podrían decir: tomate una cajita de amoxidal, con esto anda bien, pero mejor tomate 3 durante un mes entero para quedarte bien tranquilo, que te va a ir bien. Si me la compras a mí, yo hago la comisión por el triple o el doble de lo que tendría que usarse realmente. Los agrónomos, hay 3.000 agrónomos dedicados a vender agroquímicos en Brasil y 2.000 en Argentina. Eso explica de que haya un aumento tan exponencial en el uso de agroquímicos, porque hay una comisión ahí de por medio. Bueno, lo que también queda claro es que hay una distribución, una deriva de los agroquímicos en el aire, en el ambiente muy grande. El Ministerio de Agricultura y las asociaciones de siembra directa y las demás organizaciones del agronegocio se encargan de mostrar de que ellos fumigan y que la deriva de la aspersión no pasa más allá de 5 metros. Que puede estar en la calle, que no va a llegar del otro lado de la calle donde vive la gente. Lo cual está demostrado científicamente y publicado en muchísimos journals de que es falso. Tanto por trabajos del INTA como trabajos de Brasil, de Estados Unidos, sabemos de que solamente el 25% de lo que se aplica llega a la planta que se quiera fumigar, no sé, de la soja. El 50% va a la tierra, y de la tierra tiene una dinámica que también en los ríos, el río Paraná. O el 25% se volatiliza en la deriva primaria, que es la atmósfera, ¿no? Que es lo que nosotros encontramos después en el agua de lluvia. Cuando llueve, los primeros 30 milímetros de lluvia recogemos las sustancias que hay en el aire. Después de 30 milímetros ya el agua es pura y los estudios de cromatografía nos dan agua solamente. Pero en los primeros 30 milímetros encontramos todas las sustancias que están volatilizadas en el ambiente. O sea, esto tiene que quedar bien claro. Los médicos tenemos que saber claramente de que es mentira de que las derivas de los agroquímicos son controlables, ¿no? Y con el nivel de aplicaciones que hay en Argentina, son todas malas prácticas, porque no se puede fumigar con más de 25 grados de temperatura. Las soja de maíz son cultivos de verano. En el verano, cuando hace menos de 25 grados, a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana ya hace más de 25 grados, no tendrían que fumigar más. Y los tipos fumigan de la mañana a la noche todo el tiempo, un campo atrás del otro. Imagínense lo que es en el norte, en Salta, en Santiago del Estero, en Formosa. En esos lugares la temperatura es mayor de 30 grados de promedio. Entonces ellos saben de que cuando fumigan, la atmósfera le chupa el agroquímico.
si tiran la misma dosis que tiran en la provincia de Buenos Aires, que son 15 litros por hectárea por año, no tienen efecto. Tienen que tirarle el doble, están tirando 30 litros por hectárea por año en Salta. Total, ¿quién está abajo? Los Wichí o los Com. ¿Qué le importa a ellos? Que se vayan, así se quedan con todos esos territorios. Eso es lo que está pasando actualmente en el norte de nuestro país. Pero tenemos que saber que esto es así, que es mentira lo que dice el agronegocio, el Ministerio de Agricultura de la Nación, como de las provincias. Cuando la gente dice, siento el olor del pesticida, no es psicológico. No es una sensación. Que usted te está psicopateando. ¿Qué te está psicopateando? Aníbal ya se fue, pero... Bueno, les quiero comentar rápidamente un estudio que hicimos en Monte Maíz, que lo hicimos aplicando, escuchaba recién la doctora Somoza y nosotros tratamos de aplicar todos los conceptos que ella utilizó, recién describe. Monte Maíz es uno de los pueblos más ricos de Córdoba, donde las hectáreas que los rodean valen $25.000 dólares cada hectárea. O sea, si tenés 10 hectáreas, tenés 250 $1.000. Te vende un poco. Bueno, ahí nosotros hicimos un estudio bastante profundo porque el intendente era médico y nos llamó. Y había un grupo de vecinos organizados que venían remando contra el agronegocio, entonces hicimos un estudio bien profundo. Nosotros pudimos estudiar todo, el ambiente, el sistema productivo, medirlo, hablar con los productores, ver qué otras actividades había en el lugar, fábrica, feedlot, cómo se manejaba el agua corriente, la basura, etc. Todas las cuestiones ambientales que se puedan medir, las medimos. Hicimos mediciones de químicos en el ambiente, en el suelo, en el aire, en la cascarilla del maíz y de la soja. Y después recorrimos casa por casa el pueblo preguntándole a la gente qué enfermedades tenía. Entonces pudimos armar un diagnóstico bastante completo. Monte Maíz tiene 65.000 hectáreas alrededor, que son las que se cultivan entre verano y invierno, y por lo que nos dijeron, no, esto ya no lo que nos dice el ministerio, sino lo que nos dice los que aplican, los que manejan los mosquitos y los aviones, que en ese lugar se aplican 15 kilos de agroquímicos por hectárea por año. En distintas aplicaciones la suma da 15 kilos y 10 kilos son glifosatos. Entonces 65.000 hectáreas por 10 nos da 650.000 kilos de glifosato que están en ese ambiente, que se aplican alrededor del pueblo en esas 65.000 hectáreas. ¿Qué significan? Los pesticidas, 78 litros por persona por año. Entonces nosotros ya teníamos medido una carga de exposición. No de intoxicación, porque nosotros vemos esto es como efectos crónicos. Es más, buscamos enfermedades que son crónicas o subagudas. La realidad del pueblo es esta. El pueblo está lleno de mosquitos que circulan por todos lados y encontramos depósitos de agroquímicos por todos lados. El intendente tenía registrado 4 depósitos de agroquímicos, nosotros encontramos 22. Nosotros como andábamos, grupo de estudiantes de medicina y médicos con el tema de salud, otro grupo de geógrafos, estudiantes de geografía y geógrafos de la facultad, que andaban recorriendo y viendo qué había en cada lugar y preguntando, ¿y ese galpón qué es? No, ahí está el mosquito de fulano. Nadie sabía. Entramos y eran esos depósitos, ¿no? Montañas y montañas de bidones. Eso nos permitió ir haciendo un mapa del pueblo. Estas casitas son los depósitos de agroquímicos. Estas son las antenas de celular. Estas son unas fábricas que hay en esta zona, que hay un feedlot, el basural está por este lado. Estos chiquitos son los transformadores de energía eléctrica. Y acá está la línea del ferrocarril con los silos, ¿no? Enormes silos donde se acumula la producción, la cosecha, se acumula ahí hasta que es vendida. Estos silos
van liberando un polvillo que los que son del campo lo deben conocer, es la cascarilla que vuela por todos lados y se acumula contra los cordones de la vereda. En este caso, miren la cantidad de cascarilla que había. Este es el doctor Marino. Recogemos, cualquiera puede recoger la cascarilla en una bolsa Ziploc, la guardan en la heladera, se la mandamos a la Universidad de La Plata. ¿Qué nos da? La cascarilla tenía 500 partes de glifosato, 600 de alfa, tenía clorpirifos, endosulfán, la cascarilla que respira toda la gente. También medimos asma. Y asma medimos preguntándole a la gente si usaba broncodilatadores. Para no entrar en polémica si tiene diagnóstico de asma, si no tiene, el que usó varias veces en el último año un broncodilatador salbutamol es asmático, y esa es la manera en que se le pregunta en el estudio global de asma, que es un estudio que se hace en todo el mundo. Bueno, en Argentina sabemos que el 13, casi el 14% de los niños de 13, 14 años usa broncodilatadores, pero acá es el 40% en Montemaíz. El 40% de los chicos del grupo de control epidemiológico de salud respiratoria estaba enfermo comparado al 14%. Es enorme el impacto en la salud. Aparte hay otros estudios, pero no vamos a hablar de asma en este momento porque hay estudios en conejos muy especiales que lo hacen respirar aire del campo y desarrollan mediadores químicos de asma en el pulmón. Bueno, seguimos midiendo el suelo de Montemaíz y encontramos que los lugares más contaminados no eran los campos donde se fumigan. Ahí nos dimos cuenta de algo que era una cuestión que nosotros no nos habíamos analizado, no habíamos pensado, que el pueblo tenía más agroquímicos que los campos donde se fumigan. Nosotros teníamos la teoría de que el contacto está con las fumigaciones alrededor, ¿no? De los vecinos que están en el límite de los campos y que reciben la fumigación de la nube que viene. Pero fíjense, en el centro de un campo de maíz había 41 micras de glifosato, pero en la vereda de un depósito había 3.800. Resulta que a este campo van a fumigar cada 10 días, pero del depósito donde guardan los mosquitos y los agrotóxicos, van y vienen todo el día, todos los días, y van chorreando los equipos y los mosquitos. Entonces, el centro, el pueblo, es el centro de fumigación de toda la zona. Porque también hay otro fenómeno demográfico. Ya la gente no vive en el campo, no vive en medio de los parajes, las familias se han venido al pueblo. Y con ellos vino su familia y vinieron todos sus equipos. Los que no alquilan el campo y lo abandonaron, los que siguen produciendo, tienen atrás de su casa un galpón donde están todos los agroquímicos, donde está el mosquito, ¿no? Ya en el campo donde estaba la casa de la abuela, le pasaron la topadora y ahora siembran. Entonces, esa es una realidad nueva que tiene que ver con movimientos demográficos. ¿Saben por qué se fueron a vivir al campo? Porque la vida social de esta época es mucho más intensa, y sobre todo porque en el medio del campo no se puede comprar. Hay gente que ahora tiene plata y necesita ejecutar ese dinero, comprar cosas, bienes y vivir en una sociedad capitalista como es lo que ha pasado en el campo. Hemos tenido un proceso de transformación del capitalismo en el surgimiento de una nueva burguesía. Bueno, este fenómeno nuevo, muy interesante, todos estos datos nosotros los publicamos en una revista norteamericana este año, pero publicamos los datos de cáncer y los datos ambientales. Porque esos datos ambientales y químicos se suman a los datos de salud. Fíjense, los enfermos de cáncer, incidencia 2014, o sea, nuevos enfermos de cáncer, en Montemaíz, según si hubiera sido Ciudad de Córdoba, tendría que haber tenido 11 enfermos de cáncer diagnosticados ese año. Nosotros encontramos 35. O sea, había 24 enfermos de cáncer de más. Esto sacado en las tasas totales. Si sacamos la tasa por 100.000, era de 206 por 100.000, que son más o menos 2 cada 1.000. La incidencia de cáncer en Argentina es de cada 1.000 personas, 2 se enferman de cáncer este año. O sea, si acá fuéramos 1.000, 2 de nosotros este año vamos a tener diagnóstico de cáncer.
nosotros acá encontramos 7 u 8. No es un montón, porque 7 u 8 de 1000 no hace que aprecie ni que el gobierno cambie la política. Pero hay 6 tipos cada 1000 que no se tendrían que haber enfermado de cáncer, ¿no? ¿Y qué enfermedad, ¿no? Bueno, prevalencia, que son los enfermos vivos con cáncer en los últimos 5 años, también tendría que haber 44, nosotros encontramos 104. Esto se publicó acá, en esta revista, con todo. Obviamente a nosotros por esta investigación nos persiguieron, nos amenazaron de expulsarnos de la facultad, nos dijeron que estaba mal hecha, que no era científica, hasta que se publicó en una revista norteamericana, el International Journal de Clínica Médica. Ahí no dijeron más nada y sigue todo igual. Mortalidad. La mortalidad por cáncer, normalmente, este es un dato para que ustedes lo conozcan, desde hace más de 50 años en Argentina, menos del 20% de las personas que mueren de cáncer. O sea, cada 5 personas que mueren, una muere de cáncer en la Argentina, en todo el país, se hace de la década del 60. Fíjense, estos datos son del 2003 al 2010. Ciudad de Córdoba, siempre abajo de 20%. O sea, el 100%, la primera causa de muerte son los problemas cardiovasculares, con el 25, 28% de los decesos, y la segunda el cáncer. Carlos Paz, una ciudad turística donde no hay exposición a contaminación. Digamos, la contaminación es más que nada en Carlos Paz cultural. Son los espectáculos del verano, teatro de comedia y demás. Puede producir cáncer de cerebro, pero no. Digamos, no, pero Carlos Paz, nos riamos un poco porque estamos hablando de temas duros, cáncer y muerte. Bueno, Carlos Paz tiene también, pero fíjense en estos pueblos ojeritos, todo se le va aumentando la tasa de mortalidad, ¿no? En Murphy, en Santa Fe, 30%. Hay un pueblo, San Salvador, en Entre Ríos, que tiene 50% de muertos de cáncer. Un año 48, otro 50. Y eso lo medimos, los municipios, en Monte Maí lo pudimos medir, tenía 43. Pero los municipios no quieren darte estos datos, los ministerios tampoco. Nosotros armamos observatorios de mortalidad con los vecinos. Los vecinos de los pueblos van registrando en un cuadernito, en un Excel, quién se muere y de qué. ¿De qué? Porque la gente sabe de qué se muere Pepito, Juancito, La Rosa. Y vamos armando ahí, y en San Salvador encontramos que el 50% estaba muerto de cáncer. Cuando fuimos a hablar con el intendente, también tenía los datos que era así, ya lo sabía, pero no te lo decían, no te lo mostraban. Y que el 50% se muera de cáncer morirse es la peor muerte, ¿no? Todos somos médicos, sabemos lo que es morirse lentamente, con dolores, sin poder ayudarlos, realmente terrible. Bueno, el otro tema, las anomalías congénitas. Estas son observaciones epidemiológicas. Nosotros vemos los pueblos ligados que aumenta la cantidad de niños con malformación. En Monte Maíz había aumentado al doble o el triple si contábamos los niños malformados muertos. Los abortos espontáneos son otro de los problemas. Muchos no llegan a nacer porque son tan impactados el feto en su desarrollo que abortan de forma inexplicable. Generalmente son parejas jóvenes, con buen nivel económico, buen nivel cultural, que quieren esos embarazos, que los cuidan esos embarazos no llegan al final. Normalmente, en la Argentina, el 3% de las mujeres de edad reproductiva tiene un aborto al cabo de 5 años. Inhumano. Este es un órgano procencefálico. La tasa normal de aborto espontáneo, tomando mujeres de 15 a 45 años, es 3% en 5 años, según lo que informa el Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros encontramos 20% en muchos pueblos. Otro grupo de investigadores del Río Cuarto también encontró 20% en pueblos fumigados. En Monte Maíz nosotros encontramos 10%, ¿no? O sea, 3 veces más la tasa
que dice el ministerio. Entonces nosotros pensábamos que teníamos mal el dato de referencia, que no podía ser tan bajo, que debía ser más alto en la población normal. Entonces, una vez tuvimos que hacer un estudio en un barrio de Córdoba que no estaba fumigado y que los abortos no aparecían como un problema, y medimos en Barrio San Antonio, entre otras cosas, aborto espontáneo. Nos dio 2,6. O sea que realmente el nivel que teníamos referencia era real. Bueno, ¿cómo el glifosato como se produce este daño? Hay estudios de laboratorio, por eso está clasificado como carcinogénico, probable, porque hay pruebas de que produce ruptura de las cadenas de ADN. Esas cadenas de ADN las podemos medir, que están rotas por el ensayo Cometa, que es una prueba que se saca sangre del codo, agarramos linfocitos, los teñimos, le hacemos una corrida electroforética, y si el ADN, el núcleo del linfocito, está sano, se va a mantener como una lunita. Pero si las cadenas están rotas, las moléculas de ADN se van a ir migrando por pedazos, formando un cometa. Eso significa que el ADN está lastimado, están rotas las cadenas, que hay genotoxicidad. ¿Qué pasa con esto? Una célula que tenga cadenas rotas tiene tres opciones. Una es sintetizar las cadenas rotas, separarlas. Ahí donde faltan 3 o 4 bases, va y las pone de nuevo y se sigue leyendo la información genética y la célula sigue como siempre. Esa es una opción. La otra opción es que esté muy rota, parte en pedazos grandes, entonces la célula se autodestruye. Se destruye por apoptosis, muerte celular programada, y la célula reconoce que no puede cumplir su función, qué sé yo, es un linfocito o es un espermatozoide y se destruye. Pero puede pasar de que la destrucción no se pueda cumplir porque la parte que codifica la apoptosis también está alterada. El gatillo del revólver con el cual se tiene que suicidar no se puede gatillar. Entonces la célula persiste con información genética cambiada. Esas son células mutantes, por eso se dice que tienen efectos mutagénicos. Genera una célula como nuestra, pero con información genética distinta. Y que ya la célula se empieza a deformar, empieza a tener mitocondrias raras, vacuolas, otra forma. Y esa célula cuando empieza a reproducirse, consigue vasos sanguíneos que le den nutrición, empieza a invadirnos. Es una célula nuestra que ya no se comporta en el orden que tiene todas nuestras células en el organismo, nos empieza a invadir y eso es el cáncer. Esa es la biología, con pocas palabras, del cáncer. Entonces ahí entendemos cómo el glifosato produce cáncer. Pero si esta célula es un espermatozoide o un óvulo y le está faltando pedazos de información genética, también nos va a nacer un niño mal formado o vamos a tener un aborto. Entonces esto explica lo que está pasando en nuestra población. Estas pruebas se hicieron en ratones a los cuales se inyectó glifosato. Pero años después se hicieron las mismas pruebas en personas, sin inyectarle glifosato, sino se hicieron las mismas pruebas, el ensayo Cometa, el test de micronúcleos, en personas que viven en pueblos fumigados comparado con gente que vive en ciudades no fumigadas. Se encontró que la gente como ser de Marcos Juárez o de Zaira tenía un índice de cometa positivo elevadísimo comparado con la gente del Río Cuarto, que vive en el centro del Río Cuarto y no está expuesta a la glifosato. Entonces esta gente tiene ya las cadenas de ADN rotas, no está enferma. Después se demostró de que cuando pasa la época de fumigación, la mayoría, casi todos, vuelven a tener el cometa negativo. Se reparan y sus células están normales. Y después cuando vuelven a fumigar, vuelven a alterarse. Y ahí se pueden enfermar. Por eso no todos se enferman, sino hay algunos que en un momento dado se enferman. Ya lo venían fumigando hace 10 años, pero llegó un momento en que ya no se puede defender más y ahora me enfermo. Le hago un linfoma o hago un cáncer de mama o de páncreas o de colon. Entonces es igual que el cigarrillo. Mucha gente fuma toda la vida y se muere de viejo. Y otra gente fuma 10 años y se agarra un
tumor de pulmones. Entonces, las tabaqueras decían que no había pruebas de que el cigarrillo produjera cáncer de pulmón. Sin embargo, nosotros sabíamos que en el grupo de enfermos de cáncer de pulmón el 95% fumaba. Pero como no todos los fumadores llegaban a hacer el cáncer de pulmón, quedábamos atrapados en esa epidemiología así, 2 más 2, 4, si no, no puede ser. Y no es así, sino que hay otros factores, pero que el cigarrillo era un factor determinante. En el pucho fuma el fumador. Con los agrotóxicos fumamos todos. El que se lleva la plata es el sojero, ese es el problema. Las familias no son las que fuman, digamos, ni se fumigan. Aunque sí, también es otro tema que hemos medido en Monte Maíz. Nosotros en Monte Maíz tenemos datos de 5.000 personas. Y había 1.000 personas que eran familias vinculadas directamente al campo. Eran los peones rurales, los trabajadores del campo, los agrónomos, los dueños de los campos y los productores agrícolas. Sus familias formaban un grupo de 1.000 personas. Ese grupo de 1.000 personas tenía 3 veces más cáncer que el resto de los vecinos. El OR, la razón de ocurrencia para cáncer en ese grupo, era de 3,2. Y el intervalo de confianza nos daba claramente que era estadísticamente significativa ver que los agrónomos, los productores, los que están más en contacto diario con esos productos eran los que más enfermedades tenían, a pesar de que se beneficiaban directamente del negocio. Bueno, alimentos de veneno, quería no dejar de comentarles porque agroquímico en Argentina, el agronegocio se lleva el 75%, pero, qué sé yo, el maní, la fruta, el algodón, los cítricos, el arroz, también se aplica. Nosotros conseguimos datos este año, que lo hicimos público, porque el SENASA hace monitoreos, pero los oculta. A través de todo un trámite legal logramos que nos dieran esa información. Sabemos que las manzanas, el 86% de las manzanas de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de La Plata, tienen agroquímicos, el limón el 94%, el tomate el 44%, la rúcula el 42%, y eran muchos, eran mezcla de productos sumamente venenosos. Ellos tratan de minimizar que eso no te hace nada. O sea, acá hay algo básico, ¿no? Nosotros como médicos no podemos aceptar que produzcan alimentos con veneno. O sea, si vos estás produciendo alimentos con veneno, algo anda mal. Si vos estás produciendo mercancía para ganar plata, hacé con lo que vos querés. No me des para comer esa mercancía. Esto está pasando, esto es parte del capitalismo, del mercantilismo, pero nosotros desde el punto de vista de la salud, podemos decir, esto no está bien, se puede producir sin veneno, se debe producir sin veneno. Si producís con veneno, no produzcás, loco. No me vendás papa, ni manzana, ni pera envenenada. No está bueno eso. Esos productos generan daño y la gente no sabemos qué niveles, cuál va a ser la consecuencia. Pero sin duda no es buena. Estos otros datos, cervezas en Alemania, para que vean que no es un problema nuestro. La cebada, antes de cosecharla, la fumigan con glifosato. El glifosato la mata, entonces se muere, como si esto es una parcela de cebada, si la dejamos que se vaya secando, se empieza a secar por acá, después a la semana está hasta la mitad seca, tengo que cosecharla seca, que tenga poca humedad. Tengo que esperar 15 días que se muera todo y se deseca. Paso el camión con glifosato, en una semana está toda prolijita. Ustedes ven un campo que está todo amarillo prolijito, lo mataron. Ahí hicieron un genocidio ecológico, porque las plantas, los cultivos se van secando distintos, se van secando una parte más rápido que otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hacen la cebada con glifosato, la cosechan y después la cebada de los alemanes tenía glifosato. Estos estudios lo hicieron porque estuvimos en Alemania mostrando nuestros trabajos y les tuvimos de decir, busquen la cebada de la cerveza, y la Universidad de Múnich lo hizo, se publicó 18 cervezas de marca comerciales contaminadas. Otro problema los vinos, porque a mí no me gusta la cerveza.
Pero los vinos de California estaban todos contaminados con glifosato. Acá no tenemos estudios, pero esta foto la saqué en Mendoza. Ustedes fíjense, esto está verde y acá en vez de desyullar con una asada el viñedo, se pasa en un camioncito fumigando, se da la vuelta acá, ¿ves? Y vuelve a entrar. Y es que el vino este, hace así glifosato, la uva tiene glifosato y la vamos a tomar. Eso es lo que está pasando. Ni vino nos pueden vender esta gente. Bueno, los datos, esto vamos a pasarlo porque ya... Para terminar, una reflexión de un estudio viejo, un estudio de la década del 80 con radioisótopos, que se puso radioisótopo y se medía los átomos, cuál era el clearance, el movimiento de la materia en el cuerpo de los seres vivos, entre ellos los humanos. O sea, ahí se descubrió cómo ser el esqueleto, que nosotros creemos que nuestros huesos son una estructura rígida que nos da el chasis de nuestro cuerpo. El esqueleto en un año, todos los átomos habían cambiado y eran otros. O sea, no había átomos que aguantaran un año dentro de los huesos. O sea, se va renovando. Van saliendo átomos de ahí y entran otros, ¿no? Lo mismo con la piel, obviamente, los adipocitos. Fíjense en los adipocitos. Si nosotros tenemos esta grasa acá acumulada, que hace años que me la quiero sacar, voy al gimnasio y no la puedo sacar. No, esta grasa no es esta grasa. Cada tres semanas la renuevo esa grasa y es otra grasa nueva que salió y entró otra nueva. Y el cerebro es lo más impresionante. El cerebro, nosotros sabemos que las células, las neuronas, se desarrollan en la etapa fetal, establecen su sinapsis hasta los 2 años y después la estructura que hay. Como estructura y la estructura que hay. No hay nuevas células, pero sí las membranas, las mitocondrias, la estructura de las células de las neuronas se cambia permanentemente, se cambia más rápido que los huesos. Se cambia, fíjense, 10.000 veces a lo largo de la vida. La materia física de nuestro cerebro cambia. En un año cambia 5 veces. ¿Qué pasó? Yo pienso lo mismo, pienso como pensaba a principio de año, pero mi materia, mis átomos que están pensando, no son los mismos. Están ahí acomodados de una manera que parezca que pienso lo mismo, pero son otros. Y nosotros tenemos esta idea como que la materia nuestra somos siempre la misma. Y no es así, porque estamos en un proceso permanente de intercambio con el ambiente. Una interrelación permanente. El agua que tomamos, hablamos de lo que respiramos. El agua nosotros orinamos y perdemos por la respiración 2 litros, 2 litros y medio, y es lo que tomamos con el mate y el agua y el vino durante el día, ¿no? O sea que hay un movimiento del agua del cual somos 60% de nuestro peso. Entonces, el ambiente es determinante de las condiciones de salud. Estos son ríos de megaminería, estos son ríos que vienen naturales. Si tomamos agua de un lugar o de otro, las consecuencias van a ser distintas. Entonces, el tema ambiental y salud es uno solo. Podríamos decir que Hipócrates era ambientalista, entonces anular todo lo que dijo y todas las bases de la medicina moderna, porque a nosotros nos dicen que somos ambientalistas, que somos fundamentalistas, que andamos diciendo que los fitosanitarios son agrotóxicos y que no hay pruebas. Y hay pruebas, hay miles de pruebas en todo el mundo, pruebas generadas también por nuestros investigadores, y no somos ambientalistas, porque somos los afectados. Ya no estamos peleando por la ballena ni el paisaje. La realidad ambiental y ecológica del siglo XXI es que los problemas de salud se van agravando y el área de salud, nosotros, los médicos, tenemos que estar a la cabeza de estos reclamos para defender el derecho a la salud de nuestra población. Gracias.